El único periodista en llegar a las Islas Malvinas en un avión secuestrado. Anticipó a Hollywood, gracias a Boca Campeón, se compró un teatro. Efecto Mandela, y tuvo la tapa más recordada de la historia gráfica argentina. El título, una sola palabra: murió. Fue uno de los periodistas que más impulsó la causa Malvinas, y fue secuestrado, tanto por la derecha como por la izquierda. Prepárate tus palomitas de maíz y quédate que te cuento. Si sos de Argentina, y más aún si naciste en los 90, con esa cortina musical seguro tenés muchos sentimientos encontrados. Nostalgia, expectativa. A mí particularmente me frustraba mucho cuando ponían esa música y la noticia no era urgente. Hasta conozco gente que de chico le daba miedo. Y no quiero dar nombres, pero tampoco quiero decir quién soy. Crónica TV se inauguró en 1994 y la cabeza detrás de ese canal era Héctor Ricardo García. Héctor Ricardo García nació el 18 de noviembre de 1932, de Escorpio como yo. Pero antes del canal Crónica hubo un diario Crónica, fundado en 1963. El 28 de septiembre de 1966, un avión fue secuestrado y aterrizó en las Islas Malvinas. Había un solo periodista, Héctor Ricardo García, que tiempo después declaró: "Yo vi flamear la bandera argentina en Malvinas". Tuvo actitudes profesionales muy cuestionables, como contó Chiche Hellblum en una entrevista. Chiche y Hellblum trabajaban en la revista Gente y habían logrado lo que todo el mundo estaba buscando en ese momento: la foto de Ringo Bonavena muerto en el cajón. Pero Chiche tenía un problema. La única forma de publicar esa foto era a través de una radiofoto que tenían que enviar. La única central de radiofotos de la Argentina, adivinen dónde estaba. Adivinaron, en el diario Crónica. Crónica la recibió y, contra todos los manuales de buenas prácticas periodísticas, la publicó en la tapa, antes que la revista Gente. Hellblum cuenta que fue indignado a preguntarle a Héctor Ricardo García por qué había hecho eso, y lo que obtuvo fue una repregunta. Héctor Ricardo García le preguntó: "Chiche, ¿vos qué hubieses hecho?". Y Chiche Hellblum reconoció que en su lugar él hubiese hecho lo mismo. Otro hito histórico que tuvo el diario fue con la muerte del general Juan Domingo Perón. La noticia era inminente, así que cuando murió Perón, Diario Crónica hizo una de las tapas más disruptivas hasta ese momento. El título: murió. No aclaraba quién, no aclaraba cuándo, no aclaraba cómo. Y es que claro, no hacía falta, ya todos sabían a quién se refería. En la década del 70 Boca salió campeón después de muchos años de sequía. Crónica para ese momento tenía 6 ediciones diarias. Se cuenta que cuando terminó el día, con la recaudación de la venta de los diarios, Héctor Ricardo García fue con una bolsa de plata y se compró el Teatro Astros. Cuando en 1994 Héctor Ricardo García decide fundar Crónica TV, le da una entrevista a Mauro Viale. Va con Mauro Viale y le dice que iba a fundar un canal, 24 horas de noticias sin cortes comerciales. Y Mauro Viale, fiel a su estilo, le hizo la pregunta que hasta ese momento nadie se había animado a hacerle. Le preguntó: ¿por qué Crónica publica tantos cadáveres en la tapa? García lo miró y sin inmutarse le dijo: porque la gente se muere. Crónica TV fue revolucionario. Todos recordamos en algún momento de nuestra vida haber visto una de estas placas rojas tan características, con esa música que es una marcha militar de 1897. Pero hay una particularmente que quedó en el imaginario popular, pero no es esta. La placa fue real, la noticia fue real. El problema está en que por lo menos yo no encontré el registro real de esa placa. Lo que todos tenemos es esto: accidente en Flores, mueren 2 personas y un boliviano. Anabela Ciarlo, que era la coordinadora de aire de ese momento, cuenta en una entrevista con Diario Perfil que esto fue lo que pasó. Hubo un accidente en Flores y habían muerto 3 personas, 2 argentinos y un boliviano. Y esa era la placa: accidente en Flores, mueren 3 personas, 2 argentinos y un boliviano. El tema está que producir al aire es un caos y quedaba muy cargada la placa. Entonces se empezó a agregar y a poner palabras a tal velocidad que se cometen errores y la placa
estuvo en el aire unos segundos, así tal cual como está redactada acá, pero esta no es la placa original. Facundo Pedrini, que es actualmente el director de noticias de Crónica, cuenta que esa placa la redactó Juan Gorrita, que lejos estaba de querer hacer una ofensa a la comunidad boliviana. De hecho, no lo culpa, dice, producir al aire es un caos, te quema la cabeza. Otra placa impactante fue la del Malevo Ferreira. En instantes se pega el balazo. El Malevo Ferreira estaba a punto de ser detenido y él dijo, antes de ir preso, me mato. Fueron todos los medios a cubrir este acontecimiento. Pero Crónica logró llegar al Malevo. Pero había un problema. El balazo no llegaba. Se hizo todo muy extenso y el Malevo Ferreira no se mataba. Y se cuenta que en la redacción de Crónica alguien preguntó, ¿y se mata o no se mata? Que yo recuerde fue el momento más gore que vi en toda mi vida en televisión abierta. Esto pasó en el 2008 y esta película, Primicia Mortal, salió en el 2014 y yo creo que se quedó corta. Sin dudas, Crónica fue el generador de traumas de muchas generaciones. Pero acá hay un dilema. ¿Un medio de comunicación muestra lo que la gente quiere ver o le dice a la gente lo que tiene que mirar? Crónica fue acusado muchas veces de ser morbosos, de promover el miedo y de inflar noticias solo con el objetivo de lograr más audiencia. Pero yo acá quiero quebrar una lanza por Crónica. Crónica muestra el país que tenemos, no el país que queremos. Y muchas veces las críticas han llegado de medios que no se animaron a hacer lo que hacía Crónica, o peor aún, que habían querido tener la primicia y no la tuvieron. Como por ejemplo en el caso del Malevo Ferreira, Crónica fue el medio que lo publicó, pero todos los medios estaban ahí. Yo creo que en los medios de comunicación todos, en mayor o menor medida, cometen aciertos y errores. El problema está en que hay una tendencia a relacionar la ética con la estética. Lo lindo es bueno, lo feo es malo. Y Crónica muestra eso, una parte de la realidad que es por ahí la que más incomoda. Pero el que limpia el baño también se tiene que sentar en la mesa a comer. Cuando se declaró la pandemia y el lema de todos los medios era quédate en casa, hubo una discusión muy fuerte en Crónica porque Facundo Pedrini, el director de noticias de Crónica, dijo, para quedarte en casa, primero tenés que tener una. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Recuerdan alguna placa que lo haya traumado? ¿O algún bait que se hayan comido por Crónica? Crónica TV funcionó muchas veces como un mostrador más del Estado. Cuando en una comisaría no te tomaban la denuncia, cuando en un hospital no te atendían, o cuando se te cortaba la luz, o te quedabas sin agua, el último recurso era llama a Crónica. Muchas veces mostrar esa Argentina que nos incomoda genera rechazo, pero están ahí, acusados muchas veces de sensacionalistas o amarillistas, algo que sin dudas los demás después copiaron. Crónica, firme, junto al pueblo.